el principio que decía Aristóteles y luego lo repitió Napoleón, dice: el inicio es más de la mitad de todo, ¿no? Por la fuerza inercial de empezar algo. Igualmente aquí yo diría que lo primero que todo es ver, se puede empezar de atrás para adelante, no hay problema, las consecuencias. Yo en ese sentido me pondría del lado catastrófico, del lado trágico dramático, ¿no? No sé si por temperamento, pero yo me pondría por ese lado, en el sentido de decir que yo creo que sí sería una catástrofe, más que dramático, una catástrofe para el país que continuara el abstencionismo, porque primero que todo significaría lo peor que le puede pasar a un ser humano con otro que ama o que tiene relación. Ódiame, ¿no? Pero no me des la indiferencia. En ese sentido, entre la nada, que es el abstencionismo, que es peligrosísimo, o la participación, y si sabemos que la nada es la indiferencia, es la apatía, es la bulia, es la fuerza de impulso, la fuerza, es la extinción del vitalismo histórico de un país. Y en ese sentido yo creo que ese es el camino, es el caldo de cultivo más poderoso para las oligarquías, para las dictaduras, para los totalitarismos, y para que el más fuerte, el más cínico, el más criminal ocupe los espacios. Porque si la física no admite espacios, la comunidad humana tampoco los admite, nunca los va a admitir. No hay que esperar 20 años ni 30. El abstencionismo es un cáncer para el país. Yo creo que a México le llegarían los grandes males de los jinetes del apocalipsis si el abstencionismo fuera en aumento. ¿De cuál es la democracia que necesitamos para México? ¿No? Yo digo que esta es una pregunta muy pertinente porque en México vamos a hablar de los tres partidos más importantes. El PAN habla de democracia, el PRI habla de democracia, el PRD habla de democracia. Entonces la pregunta, ¿cuál democracia? Obviamente no estamos hablando de la misma democracia, porque no se puede concebir que una fuerza que se considera, digámoslo así, defensora del statu quo pueda plantear un mismo modelo de democracia que otra fuerza política que plantea el cambio y la transformación. Es decir, la política que vemos en nuestro tiempo es una política en la cual los valores políticos no aparecen. Yo digo, a propósito de cuál democracia para México, que quizá ha llegado el momento de restituirle a la política su dignidad. La política, para los clásicos, para los pensadores en Grecia antigua, siglo V antes de Cristo, era arte y al mismo tiempo virtud. Era el arte de encontrar soluciones colectivas a los problemas comunes de la ciudad, y era virtud porque el que hacía la política subordinaba el interés individual al interés de todos. En los últimos tiempos la política es todo menos convivencia. La política incluso se nos presenta en su rostro más descarnado como violencia, intolerancia, en donde el adversario no es alguien con quien podemos debatir, dialogar, confrontarnos, presentar argumentos, sino alguien al que consideramos un enemigo al que hay que destruir, porque con el enemigo no se puede dialogar, con el enemigo hay que combatir, hay que crear nuevos modelos de confrontación política. ¿Qué sentido tiene de hablar de democracia en un país como el nuestro, en donde 50 millones de compatriotas viven con $1 al día? ¿Qué sentido tiene hablar de democracia en un país en el cual se violan los derechos humanos todos los días? Entonces yo creo, y ese es un tema que dejo en este primer apartado, que el principal indicador del cambio político en nuestro país es un cambio cultural, un cambio de mentalidades. La Constitución política nos garantiza a todos nosotros el derecho a votar y ser votados. Sin embargo, en los hechos, si un partido político no nos postula, pues nada más no podemos representar o pretender representar políticamente a la sociedad. Veo con preocupación una gradual desciudadanización de los órganos autónomos. O sea, si uno ve la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el Instituto Federal de Acceso a la Información, el Instituto Federal Electoral, incluso los institutos locales, la presencia ciudadana es cada vez menor. Los partidos nos están ahogando. Creo que estamos frente a un proceso que hay que detener,
la partidocratización se traducirá en una segmentación social y política del país que mortificará y busca reducir el pluralismo político, cultural y social de México. ¿Cuál es el elemento que nos unifica a todos los que estamos en esta sala? La diversidad cultural, política, económica, social, religiosa, étnica, y síganle aumentando. Entonces la diversidad es un valor que hay que retomar, sobre todo en un contexto en el cual me parece a mí que la partidocracia se va consolidando, en un contexto en el cual podríamos decir prevalece el binomio ciudadanos pobres con partidos ricos. La búsqueda del recurso, esta búsqueda permanente que lleva a papá y mamá a trabajar, hace que perdamos derechos fundamentales como es la propia crianza de nuestros hijos. Hay demasiada ocupación por el recurso, puesto que la sociedad no ve que se bajen las banderas. Las demandas sociales siguen como banderas a toda asta. Hay una sociedad que rebasa partidos políticos, y cuando no vemos que se resuelve la problemática en la que vivimos, cuando abrimos la puerta de casa para salir y no vemos los servicios necesarios para transitar en la ciudad, o cuando la abrimos para entrar y no vemos las comodidades suficientes para convivir en familia, nosotros entonces nos tenemos que ocupar de manera personal, y tal vez el tiempo se nos va en ello y no tenemos oportunidad de estar pensando en a ver qué me están ofreciendo, porque luego me plantean la promesa o me plantean la elección en base a la diatriba y el insulto, y son las bases que me ponen enfrente para yo como ciudadano tomar una decisión de carácter electoral. O me amarro con el que me ofrece, o me amarro con el que es capaz de destruir al adversario. Son factores que están influyendo de manera importante en esta retirada social de las urnas electorales. Estos acuerdos que construimos como sociedad, en donde interactuamos, en donde nos relacionamos, en donde la tarea más difícil siempre será ponernos de acuerdo, creo que han llevado a una sociedad en constante evolución a estadios en donde podemos revisar qué es lo que hemos ido haciendo mal entre nosotros mismos. Si los partidos políticos se forman para la conquista del poder y cada partido político es una parte de la sociedad, esta parte de la sociedad que se aglutina, que se aglomera en partidos políticos, cuando hace la propuesta, es en donde tal vez de origen esté motivando esta no participación, que ya quedó claro aquí en la mesa, que desde luego tiene su connotación personal, porque todos tomamos la decisión de votar o no votar, y efectivamente coincido en ese aspecto con algo que se dijo aquí en la mesa, de que también es voluntad respetable la de aquel ciudadano que dice yo no voto. ¿Cómo vamos a poder nosotros tener alguna incidencia en la historia del abstencionismo mexicano? Y sí es preocupante, porque la democracia no es una panacea. La democracia tiene en sí misma el germen de su propia destrucción. No olvidemos que Hitler llegó democráticamente al poder. Decía alguien alguna vez: está mi compadre borracho, había vendido su yunta de bueyes y le iba a entregar. Los bueyes jalaron hacia donde era su corral, y él, dado que estaba borracho, no los pudo llevar donde los había vendido. Ganaron 2 contra 1. Fue un acto democrático, la entrega inoportuna. Pero sí, no perdamos de vista esto. La democracia tiene el riesgo de su propia destrucción. Si no la cuidamos, estamos a un paso del autoritarismo. Si no la cuidamos, estamos a un paso de la dictadura. Vivimos un México viejo que no acaba de morir, un México nuevo que no acaba de nacer. Y concluiría: prefiero quedarme con el sufrimiento que con la nada. Muchas gracias.